Hola, hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida aquí al canal de YouTube. Yo estoy listo para continuar estudiando contigo la palabra de Dios. Estamos desarrollando un estudio especial, maravilloso, a través del libro de Josué. Y en esta semana vamos a estudiar Josué capítulo número 7 y Josué capítulo número 8. Así que espero que tengas tu lección ya allí contigo para poder empezar a responder las preguntas, a desarrollar algunas ideas que hoy quiero compartir contigo. Y si por alguna razón no tienes este material, pero lo que tienes allí contigo es la Biblia, pues es suficiente para que la palabra de Dios hoy pueda ser palabra viva y palabra eficaz en tu corazón. Así que felicitaciones por estar aquí, por querer aprender más de Dios, y mi deseo es que todo aprendizaje que hagamos en esta semana pueda verse reflejado poco a poco, cada día más, en tu vida y en la mía. Así que un fuerte abrazo para ti. Si aún no te has suscrito al canal de YouTube, pues te invito a que lo hagas en este momento antes de empezar nuestro desarrollo de la lección. Es muy sencillo, dale clic en el botón de suscribirte, y si ya estás suscrito, pues gracias por ello, y te invito a que lo compartas o compartas este video con otras personas que en esta semana necesitan escuchar la palabra de Dios. Finalmente, ya sabes que tengo una comunidad en WhatsApp. Si tú ya estás ahí, pues estás recibiendo diariamente los comentarios escritos, y si te gustaría recibir, a ti que aún no te has inscrito, ve por favor al link que está allí en el primer comentario de este video, dale clic, te va a redireccionar al WhatsApp y estarás uniéndote para recibir gratuitamente mayor contenido del estudio de la palabra de Dios. Sin más, vamos entonces al estudio de la lección número 6. El título es El enemigo interno. Vamos a ver de qué se trata, pero antes, ¿dónde estás? Vamos a orar. Acompáñame. Querido buen Dios, hemos llegado a este momento donde nuestra mente necesita entrar en un estado de reflexión, en un estado, Señor, de diagnóstico espiritual. Y eso lo va a hacer tu Santo Espíritu a través de cómo tu palabra hoy se va a mostrar a nuestras vidas. Por eso quiero pedirte de todo corazón que estés con mis amigos que están allí del otro lado de esta pantalla. Muchos de ellos tal vez viajando en automóvil, algunos otros desde casa, acabando el día, otros iniciando el día, y otros, Señor, desde algún lugar que tal vez nunca imaginaron estar, pero que donde ellos se encuentren, hoy tu Santo Espíritu hable y llene nuestro corazón, traiga esperanza y sobre todo nos lleve a tomar decisiones para la vida eterna. Quédate con nosotros en este día, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos al texto principal de la semana. Se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Y la Biblia dice así: Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Dios es un Dios de justicia. La justicia de Dios no solamente está enmarcado en lo que pueda Él hacer frente a extraños, frente a gente que no son del pueblo de Dios. Muchas veces los juicios de Dios también son para el pueblo, porque Dios es un Dios que examina nuestro corazón. Es un Dios que también en el camino de la vida cristiana nos coloca pruebas. Y las pruebas de la vida no solamente hacen que tu carácter crezca. Antes de que tu carácter crezca, las pruebas de la vida, las crisis, en realidad revelan de qué está hecho tu carácter. Y en la lección de esta semana vamos a darnos cuenta de algo: que los enemigos más fuertes en la vida no están fuera de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Los enemigos más fuertes, incluso mortales, están dentro de la iglesia y dentro de nuestra mente. Por eso va a ser importante que en la lección de esta semana identifiquemos
quién es el enemigo interno. Y para eso vamos a nuestro desarrollo día por día. Vamos al día domingo de la lección. El título es Incumplimiento del pacto. Y esto va a estar centrado en Josué capítulo 7. Antes de leer, déjame darte un contexto. Israel había vencido, había derrotado a Jericó. Todo había sido completamente destruido excepto el oro y la plata que había sido llevado al templo de Dios. Aquí va a entrar en escena una palabra que vas a encontrarlo de aquí en adelante, y es la palabra anatema. Anatema en el idioma hebreo es jerem. Y anatema tiene dos implicancias. La primera tiene que ver con algo que está condenado a destrucción. Esto es anatema. Pero curiosamente, en la Biblia, anatema también tiene que ver con algo que está consagrado a Dios. Pero algo que está consagrado a Dios no siempre significa que sea algo que va a servir en el tiempo. Muchas veces algo consagrado a Dios también tiene que ver con una destrucción de algo, pero que glorifique a Dios. Por eso las guerras que hemos estado estudiando las semanas anteriores estaban en el contexto de que aquellas guerras debían glorificar el nombre de Dios. Muchas veces la destrucción era total, algunas otras la destrucción no era total, sino que aquello que quedaba vivo era para el servicio de Dios. En el caso de Jericó, en la destrucción, todo había sido destruido excepto el oro y la plata que tenía que ir al templo. Pero algo ocurre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ahí entramos a leer el versículo número 1 de Josué 7 y la Biblia dice así: pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó algo del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acán sustrae algo que no le pertenece, pero te das cuenta que en el texto bíblico el problema no es extraer o sustraer algo. El problema no era robar. El problema era aún algo mayor. Lo cierto es que era conocido bíblicamente como una infidelidad. Y tú dirás, ¿por qué era una infidelidad? Porque prácticamente estaba incumpliendo el pacto que Dios había hecho con Israel de que todo era consagrado para Dios. Aquí alguien está sustrayendo algo que no le pertenecía. Lo curioso de la historia es que nadie sabía. ¿Cuándo es que Israel, o en este caso Josué, se da cuenta del pecado de Acán? Bueno, ahí entra el versículo número 2 en adelante, cuando ahora Israel tenía que ir por la siguiente ciudad, la ciudad de Jaí. La ciudad de Jaí no era una ciudad grande, era una ciudad pequeña. Aparentemente eran 12,000 personas, según Josué capítulo 8, versículo número 25. Lo cierto es que cuando Josué envía a los espías para poder reconocer la tierra y saber cuántos soldados necesitaban llevar para vencer a los de Jaí, cuando ellos vuelven, miren la respuesta que ellos dan. Dice el versículo número 3. Al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo. 2,000 o 3,000 hombres tomarán a Jaí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Los de Jaí les mataron a unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Ahora, alguien dirá, pero pastor, es lógico que con 2,000 o 3,000 caigas frente a una ciudad que tiene 12,000. La respuesta es sí humanamente, pero hay ejemplos en el que Israel solo necesitó 300 hombres, como en el caso de Gedeón, para derrotar a los amalecitas, o simplemente no necesitó ir a guerra para que Jericó sea destruido. Por lo tanto, aquí el problema no era la cantidad de personas que Israel estaba llevando para la batalla. Es que había un problema que nadie sabía,
pero que tristemente había encendido la ira de Jehová y por eso la derrota había llegado. Ese pecado oculto, el pecado de Acán, que tú ya lo sabes porque lo hemos leído en un momento, trajo consecuencias graves en el pueblo. ¿Cómo qué consecuencias? Primero, que el pecado de uno tristemente trajo la muerte de ¿cuántos? De 36 hombres. Ahora tú dirás, pero pastor, Acán no fue culpable directo de que 36 hombres mueran. Directamente no. Pero cuando tú fallas al pacto de Dios, cuando tú desobedeces a la ley de Dios y tus decisiones son tomadas en base a tu experiencia, a tu conciencia y no bajo la lupa de lo que la palabra de Dios representa en tu vida, tarde o temprano tus decisiones hieren a otros. Tus decisiones traen dolor a otros. Hablo para algún hijo que de repente avergonzó a su padre, avergonzó a su madre por una decisión que ha tomado en su camino. O un padre que ha avergonzado a su familia, o un líder de iglesia que ha avergonzado a toda su congregación. ¿Por qué? Por una mala decisión. Entonces, tristemente, un pecado personal puede afectar a otros. Y además de este problema del pecado de Acán, que lo vamos a desarrollar más detalladamente en los siguientes días, hay también una actitud equivocada de los espías que van hacia Jai. ¿Sabes cuál es esa actitud? La actitud de la autosuficiencia. Ellos habían olvidado que la caída de Jericó no había sido por su estrategia militar. Había sido porque Dios les había dado la batalla. Claro, Jericó era una ciudad mucho más fuerte militarmente que los de Jai. Pero ahora ellos se olvidan de aquello que Dios había hecho y piensan que con 2,000 o 3,000 hombres y su estrategia militar van a derrotar al otro pueblo. Cosa que no pasó. ¿Por qué? Porque nunca las batallas eran ganadas por la fuerza, eran ganadas por el Dios Todopoderoso. Eso en la vida cristiana es muy similar. A veces olvidamos un milagro que Dios ha hecho en nuestra vida y pensamos que ya tenemos la capacidad suficiente para enfrentar lo que viene sin la necesidad de Dios. Hasta que nuevamente caes derrotado, caes derrotada. ¿Por qué? Porque ninguna estrategia sustituye la fuerza espiritual. Ninguna estrategia es suficiente para que podamos creer que aquello es mejor que depender de Dios. Cuando el ser humano deja de depender de Dios, así tenga toda la capacidad, así tenga toda la inteligencia, nunca será suficiente, porque hay guerras que se vencen únicamente con el poder de Dios en la vida. Y tristemente, aquí están las dos causas principales de la derrota de Israel: el pecado oculto de Acán y la actitud de autosuficiencia del pueblo. Lo cierto es que en la iglesia, queridos amigos, hay muchas cosas que no nos va bien a nivel misionero, en las acciones que la iglesia toma para traer a nuevos miembros, para bautizar a más personas, y no ocurre porque no haya personas que realmente quieran que eso acontezca, sino porque puede haber dentro de la iglesia pecado oculto en los líderes que lideran la iglesia, o una autosuficiencia tan grande que nos están llevando a ejecutar planes para Dios o para el servicio a Dios, pero sin la presencia de Dios. ¿Qué ocurre en esta historia? En el pecado de Acán. ¿Cómo es que este pecado llega a descubrirse y qué pasa? Bueno, lo vemos ahora en el siguiente día de la lección. Vamos al día lunes de la lección. El título es El pecado de Acán. Es interesante cómo el texto bíblico muestra el pecado de Acán, porque cuando leemos el versículo número 11 empieza diciendo así: Israel ha pecado. Tristemente, no había sido únicamente un acto pecaminoso, porque el texto dice: han quebrantado mi pacto. Y luego dice: han tomado algo del anatema. Y luego continúa diciendo: hasta lo han robado. Increíble.
Pero aunque esto parezca suficiente y sean las características de un pecado, lo peor no es que lo hayan robado, lo peor no es que habían tomado algo, no era eso. ¿Sabes qué era lo peor? El texto termina diciendo en el versículo 11, y aún lo han guardado. Es decir, no bastó con pecar, sino que ahora lo guardan, lo ocultan. ¿Sabes qué significa eso? Permanecer en el pecado. Porque una cosa es pecar y arrepentirte por lo que has hecho. Arrepentirte ante Dios por lo que hiciste. Pero cuando tú pecas y ocultas tu pecado y vives ocultando con tu pecado, en realidad tú estás persistiendo en rebelarte contra Dios. Tú persistes en vivir en un estado de pecaminosidad. Eso estaba pasando con Acán. Ahora, algo ocurre en esta escena. Porque el versículo número 14, Dios le da instrucción a Josué y le dice así: os acercaréis pues mañana por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas. La casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. Es decir, Dios muestra primero justicia. Justicia porque es justo y visible al mostrar cómo se va a desarrollar ese juicio. Primero dice, presentas todas las tribus, yo elijo una. Luego presentas las familias, yo elijo una. Luego presentas las familias paternales, yo elijo una. Luego los hijos, yo elijo una. ¿Hasta dónde? Versículo número 15. El que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. Ahora, uno cuando lee este texto puede nuevamente volver al concepto de que Dios es un Dios sanguinario, un Dios malvado. Pero ya hemos visto que Dios no es así. Pero si por alguna razón en alguien de los que me está viendo queda esa idea, date cuenta de algo. No te concentres en que la persona que había robado, en este caso Acán, sería quemado, sería apedreado, en fin, lo que quieras. No te concentres en eso. Concéntrate en una palabra que muestra la gracia de Dios frente al juicio. Y es mañana. Dios no juzgó en el momento de la derrota de Israel. Dios no juzgó cuando Josué se rasgó los vestidos. No. Dios le dijo a Josué, Josué, mañana juzgamos. Y vas a hacer esto, esto y esto. Y dile al pueblo lo que vas a hacer. Y dile que el que ha cometido el pecado va a tener esta consecuencia. Pero mañana. ¿Qué significa eso? Que Acán tenía la oportunidad ese mismo día de arrepentirse. Que Acán tenía la oportunidad de aceptar la gracia de Dios y confesar su pecado. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Llegó el día siguiente y Acán no dijo nada. Se mantuvo en su pecado, se mantuvo en su rebeldía. ¿Te das cuenta entonces por qué ahora el juicio llegó contra Acán? ¿Qué dice el versículo número 17? Dice la palabra de Dios así. Hizo entonces Josué acercar a las tribus y fue elegida la tribu de Judá. Y fue designada la familia de los de Sera. Luego hizo que se acercaran las familias de los de Sera y fue designado Zabdi. Hizo acercar su casa hombre por hombre y fue designado Acán. Yo pregunto, ¿fue Dios misericordioso con Acán? Sí. ¿Aprovechó Acán la gracia que Dios le había dado? ¿Aprovechó Acán la oportunidad que Dios le dio? No. ¿Por qué? Porque se mantuvo en su pecado. Entonces, no podemos decir que Dios es un Dios injusto.
fue justo, fue visible, mostró gracia. Pero tristemente, lo que el pecado hace en la vida es escondernos. Nos esconde de Dios. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Pecaron y se escondieron. Pero ¿sabes una cosa? Aun cuando el pecado te lleve a esconderte, Dios siempre está cerca. Porque no hay cosa que le puedas ocultar a Dios. ¿Me dejo entender? Por eso el versículo 19 dice lo siguiente. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Aquí hay varias cosas en el versículo, porque primero está el hecho de cómo es que se da gloria a Jehová en una situación pecaminosa como esta. ¿Qué quiso decir Josué cuando le dice, dale gloria a Dios y di lo que has hecho? Bueno, vamos a estudiar eso al día siguiente de la lección, pero yo quiero concentrarme en esta última parte, donde Josué le dice, no me lo encubras. Porque era imposible que Acán diga, yo no fui. Porque Acán prácticamente había sido llevado paso a paso y en él se había encontrado el pecado. Por lo tanto, el hecho de que Dios sepa todo lo que pasa en ti o todo lo que pasa en mi vida, tiene que llevarnos a tener dos actitudes, amigos queridos. La primera actitud tiene que ver con un temor reverente a Dios. Que Dios sepa todo lo que pasa en nuestra vida nos debe llevar a pensar y a tomar la decisión de nunca más jugar con la fe en Dios. Nunca más jugar con la fe, porque Dios se da cuenta. Pero al mismo tiempo que nos debe llevar a tomar un temor reverente, hay una segunda actitud que tenemos que aprender, y es la confianza que podemos tener en Dios. ¿Por qué? Porque Dios, aún sabiendo cómo eres, sabiendo cómo estás, sabiendo lo que has hecho, Dios no deja de amarte. Dios te sigue amando y no va a cambiar eso. Entonces, esa forma de amor de Dios hacia ti debe llevarte a decir, no voy a pecar más en esto. Porque tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que me valora, un Dios que cree más en mí que yo mismo en mí. Porque la realidad es que no podemos ocultar nada a Dios. Pero eso no queda allí. Porque ahora la confesión de Acán va a traer una consecuencia. La pregunta es, si Acán llega a confesar su pecado, ¿tendría que haber sido perdonado? Pues bueno, veamos eso en el siguiente día de la lección. Muy bien, vamos al día martes de la lección. El título es Decisiones equivocadas. ¿Qué fue lo que ocurrió ahora cuando Acán es confrontado por su pecado? Lo primero que el texto que hemos leído en el día anterior decía lo siguiente, que Josué le dijo, hijo mío. Qué interesante. Probablemente ese momento no era el momento más apacible, más tranquilo. Josué acababa de perder más de 30 hombres que habían sido muertos. Había sido derrotado Israel frente a un pueblo más pequeño. Y Josué se acerca y le dice, Beni, que en hebreo, o la expresión hebraica, Beni, significa hijo mío. ¿Quién en su sano juicio, en un momento de crisis, en un momento así de difícil, alguien puede mostrar un carácter tan empático? Y aquí te das cuenta que Josué era un hombre maduro, que era un hombre que frente a la crisis, frente al problema, él no dejaba de mostrar que era un hijo de Dios. Él no dejaba de mostrar el carácter de Dios. Es más, habla como Jesús. No condena, no juzga. Por más pecado terrible que el ser humano haya cometido, Josué muestra que es posible tratar con amor, juzgando el pecado, pero amando al pecador. Eso es lo que el texto dice. Y le dice, dale gloria a Jehová.
¿Qué significa eso? Significa, Acán, ya pecaste. Reconoce la justicia de Dios, admite que el juicio de Dios va a ser justo y confiesa tu pecado. Porque claro, más de uno podía caer en la idea de que iba a ser un juicio equivocado, un juicio tirano de parte de Dios, pero Josué le dice, Acán, dale gloria a Jehová, confiesa lo que has hecho, para que la gente se dé cuenta que tu juicio va a ser justo. Porque había desaprovechado la oportunidad de arrepentirse un día antes, había permanecido en el pecado. Y Acán confiesa, versículo número 20, y Acán dice lo siguiente, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Finalmente, Acán confesó. Y alguien tal vez dirá, pastor, pero ya confesó. ¿Por qué Dios no lo perdonó? ¿Por qué? El desenlace de la historia es terrible. Porque tristemente, Acán tuvo que ser muerto. Fue apedreado. Fue quemado. Fue juicio. ¿Por qué Dios no perdonó el actuar de Acán? Y la respuesta es porque su confesión no fue movido por la misericordia de Dios. La confesión no fue movido por la gracia de Dios, fue movido porque ya había quedado expuesto de su pecado. No era una confesión que haya nacido de su corazón en el momento indicado. Lo hizo tristemente cuando el tiempo de la gracia se le había acabado. Y aquí te das cuenta de cómo el pecado trabaja en el ser humano. Así como Acán se esconde o esconde lo que había sustraído, pero que el pecado siempre te lleva a esconder, pero Dios siempre se acerca a quien se esconde, muy similar a lo que pasó con Adán y Eva, y te expliqué anteriormente, la manera como él peca también es similar en el caso de Eva. Porque el versículo 21 él dice, pues yo vi. El verbo ver en hebreo es raaj. Y él dice, yo vi. O sea, el pecado, ¿por dónde empezó? Por los ojos. Interesante que cuando Eva peca, y nosotros leemos Génesis capítulo 3, versículo número 6, dice, al ver la mujer que el árbol era bueno. Eva también empezó pecando por los ojos. Ella ve que el árbol era bueno. ¿Qué es lo que ve Acán? Dice él, vi un manto babilónico muy bueno, similar a lo que pasó con Eva. Similar. El pecado entra por la vista y él luego dice, y codicié. Codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es poseer algo que no te pertenece. Querer tener algo que no te pertenece. Pero la codicia se interpreta como no estoy contento con lo que Dios me da. No estoy contento con lo que Dios hace por mí. Voy por eso, voy por lo otro, voy por tal cosa. Codicia. Acán no le fue suficiente haber conquistado Jericó. No le fue suficiente haber cruzado el Jordán. No le fue suficiente ver maravillas de Dios en el desierto. Se sentía vacío, se sentía insatisfecho. ¿Cuánta gente hoy dentro del pueblo de Dios vive igual? Ingrato con lo que Dios hace, con lo que Dios le da. Insatisfecho porque piensa que lo que Dios da no es suficiente y cuando va tras otras cosas, termina perdido en el mundo. Termina por un camino que no debe. Termina tomando decisiones que no debe, hiriendo a otros.
¿Por qué? Porque tristemente la ingratitud, la codicia, es así. Nos lleva por caminos que son mortales. Y que en vez de llevarnos a volver a Cristo, nos hace alejarnos más de Él. Pero Cristo siempre aparece. Lo que muestra la historia de Acán, o el pecado de Acán, es que en realidad el problema o el pecado de Acán no fue tomar el botín. No, el problema fue poseer algo que le pertenecía a Dios. Por eso era anatema, porque era algo que le pertenecía a Dios. Y fue tan grande su pecado que él quiso sustraer algo que solamente era de Dios. Sabes, la codicia es un pecado, es terrible. Y te das cuenta cuando aparece en el Decálogo. Pero no solamente es por eso, porque cuando nosotros leemos Lucas, capítulo número 12, versículo número 15, la palabra de Dios dice lo siguiente. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mucha gente va tras las cosas materiales, queriendo tener todo, pensando que ese todo le va a dar paz, y cuando consigue todo sigue viviendo vacío. Porque nada de lo que hay en esta vida va a llenar nuestro corazón. Quien llena realmente nuestra vida es Dios. Y es cuando lo ponemos en primer lugar. Pero cuando tú vives queriendo más, más y más, como si todo lo que Dios habría hecho por ti no sirvió, entonces, ¿qué esperas de tu vida? Corriendo tras las cosas de este mundo, haciendo tesoros en la tierra más que tesoros en el cielo. Es más, ni siquiera pensando en hacer tesoros en el cielo, solo en la tierra. Pues bueno, la destrucción va a llegar. No porque Dios quiere, porque Él advirtió, sino simplemente porque nunca valoraste lo que Dios ha hecho por ti. Pero si estás vivo, aún hay tiempo. Aún hay gracia de parte de Dios para hacer mejor nuestra vida cristiana. Vamos ahora al día miércoles de la lección. El título es La puerta de esperanza. Y vamos aquí a leer Josué capítulo 8. Yo no voy a leer aquí todo el capítulo, pero vas a tomar un tiempo para hacerlo, pero déjame resumirte de qué trata el capítulo número 8. Primero, Israel vuelve a ir y luchar contra Jai. Esta vez ya es diferente. Ya no hay pecado oculto, ya no hay autosuficiencia. Y te das cuenta cuando en el versículo 1 de Josué 8, el texto dice, y Jehová dijo a Josué. Es decir, Dios habló nuevamente. Dios habló nuevamente. Qué lindo es escuchar la voz de Dios con claridad, hermano. Escuchar la voz de Dios sin el ruido del pecado, sin el ruido de una actitud negativa. Es mejor escuchar la voz de Dios sin ruidos en la vida. A veces las cosas materiales, la codicia, la presunción, la autosuficiencia, no deja que la señal llegue bien a nuestra mente. Pero Jehová vuelve a hablar. Y Jehová le dice a Josué, Josué, tranquilo, estás conmigo. No tengas miedo, no desmayes. Vamos a ir juntos. Y el capítulo número 8 es el resumen de cómo ahora Israel vence a Jai. Pero dentro de todos estos 29 versículos de la historia de la caída de Jai, hay uno que a mí me interesa mucho. Y es el versículo número 18. Y ese es el que quiero leer contigo ahora. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende hacia ahí la lanza que tienes en tu mano, porque yo la entregaré en tus manos,
y Jehová extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en sus manos. Tú dirás, pastor, ¿y este versículo qué cosa especial tiene? Bueno, hay un verbo y una acción, extiende. La palabra hebrea es nataj y es la misma palabra que aparece en Éxodo 14, versículo número 16. El contexto es la salida de Israel cuando llegan al Mar Rojo. Jehová le dijo a Moisés, Moisés, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ahora Dios le dice a Josué, Josué, extiende la lanza que también tienes en tu mano. Es decir, aquella vara que abrió el Mar Rojo y liberó a un pueblo de la esclavitud. Ahora esa misma acción se convierte en la restauración de un pueblo que había fracasado. Porque si hay algo que nosotros no debemos dejar de valorar, es que Dios puede redimir al ser humano que ha pecado, incluso en el mismo lugar donde pecó. Incluso bajo las mismas condiciones, las mismas situaciones, las mismas características, nuestros mayores fracasos pueden ser el inicio de una victoria cuando vamos de la mano de Cristo Jesús. Y esa es la maravilla del Evangelio. Tú vas a ver muchas historias en la Biblia donde hombres y mujeres que pecaron, allí donde pecaron, allí fueron restaurados. Por eso la lección dice, hay una puerta de esperanza. Y es que justamente no importa el pecado que tú has cometido. El pecado que has cometido no debe llevarte a esconderte de Dios. Si hasta aquí te has escondido de Dios, sal de tu escondite. Muéstrate a Dios con la vergüenza de tu pecado, porque el pecado trae vergüenza. Pero muéstrate ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de redimirte allí donde tú fracasaste. La lección es maravillosa, porque Israel vence esta vez, y no por la cantidad de hombres, no por la estrategia, sino porque ahora fueron con Jehová. Y cuando tú vas con Jehová en tu día a día, siempre hay victoria. Cuando tú vas con Jehová en tu día a día, vas lleno de confianza al trabajo, a las reuniones que tienes, a tomar decisiones que son importantes para ti, para tu familia. Vas con la confianza de que Dios te habló, porque ya no hay ruido, ya no hay pecado que distraiga esa comunicación con Dios. ¿Me dejo entender? Qué bendición saber que lo que era símbolo de juicio, ahora es símbolo de esperanza. Porque aquel lugar donde Israel cayó, se le llegó a llamar el Valle de Acor. Dice Josué capítulo 7, versículo 26, el Valle de Acor. Pero cuando nosotros vamos al libro de Oseas, tú en Oseas vas a encontrar esa misma referencia, pero ahora cambia la tónica. Porque ahora en el libro de Oseas, el Valle de Acor ahora es puerta de esperanza. Porque la derrota se puede convertir en un testimonio. Las derrotas no están hechas para vivir culpándonos toda la vida de ellos. Las derrotas, es verdad, duelen, traen vergüenza. Son necesarios aquellos sentimientos, pero más importante que la derrota es que tú puedas volver a resurgir de esas cenizas de derrota y que tu historia sea un testimonio del poder vivo de Dios que transforma cualquier persona que ha sido encontrado o que haya caído en el pecado. Así que recuerda, tu valor no depende de tu historia pasada, sino de lo que Cristo puede hacer a partir de ahora si te tomas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una puerta de esperanza para ti. Vamos al día jueves de la lección. El título es Un testigo del poder de Dios. Y vamos a regresar a Josué capítulo 7 para estudiar el impacto que hubo en Josué
cuando se entera que habían caído derrotados la primera vez ante Jai por el pecado de Acán. Hasta aquí Josué no sabía del pecado. Pero veamos la actitud que él toma. Es importante analizar esto. Dice la palabra de Dios, versículo número 7. Y Josué decía: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre?». Aquí hay varias cosas que es importante analizar. Primero, la actitud de Josué cuando dice: «¿Para qué nos hiciste cruzar el Jordán?». Esa respuesta o ese clamor es muy similar al que el pueblo dijo muchas veces en el camino, en el desierto, ¿verdad? ¿Para qué subimos aquí? ¿Para qué nos trajeron? Para morir, no hay agua, no hay pan, etcétera, etcétera. Josué aparentemente cae en ese mismo pecado. La pregunta es, si todos los que anteriormente habían dicho eso, habían tenido esa actitud, fueron destruidos, ¿por qué Josué no? ¿Por qué Josué, a pesar de haber tenido una actitud similar al del pueblo, por qué no fue destruido? Porque la motivación de su actitud no estaba centrado en él. Déjame explicarte. En el versículo número 9 hay una pregunta al final. Y la pregunta es: ¿qué harás tú por tu gran nombre? Es decir, la preocupación de Josué no estaba en lo que la gente, los amorreos y otros pueblos iban a decir de él, iban a pensar de él, sino de la reputación de Dios. Antiguamente, cuando un pueblo era derrotado, la derrota del pueblo implicaba la derrota del Dios del pueblo. Por eso la preocupación de Josué es: hemos caído derrotados y ahora todo el mundo pensará que nuestro Dios es un Dios de derrotas. No estaba preocupado Josué por él, estaba preocupado por el honor de Jehová. Qué lindo es tener líderes que cuando toman decisiones lo hacen pensando en el honor no de él, no de ella, no de la iglesia, sino de Dios. Qué lindo es tener líderes en nuestra iglesia que piensen en la reputación de Dios cuando tomamos aquí en la tierra nosotros las decisiones. Porque la forma como el mundo ve a Dios muchas veces tiene que ver con la forma como nosotros presentamos a Dios con nuestra vida. ¿Cuánta gente no quiere ir a una iglesia porque no ve en nosotros cristianos sinceros? No ve en nosotros personas que tienen al Espíritu de Dios y lo muestran en el carácter. Porque en el día, en la semana, paramos peleando con el vecino, gritando con la otra persona, portándonos mal. ¿Cómo entonces con esa actitud pensamos estar dando honor a Dios? El gran problema es que nuestra fidelidad a Dios o nuestra infidelidad a Dios se traduce en el honor hacia Él, en la reputación hacia Él. Porque, hermanos, quizá la gente no quiere saber nada de Dios por nuestra culpa. A veces he tenido que escuchar historias tristes que me dan vergüenza porque nosotros como líderes herimos a otros. Y aún sin conocer quién era la persona, aún sin saber quién fue el que la hirió, el que le hirió, me toca pedir perdón, porque a veces
No amamos como Dios amó. No perdonamos como Jesús perdonó. No tratamos a los demás como Jesús trató. Y da tanto dolor ver que muchas veces nuestra forma de vivir no es la que Cristo acepta. Y somos líderes. Llámalo anciano de iglesia, llámalo pastor, llámalo director, directora de un área. No importa quién seamos. Pero somos llamados a dar honor al nombre de Jehová nuestro Dios. Esa era la preocupación de Josué. Porque si los pueblos vecinos, si los cananeos, los amorreos y todos los que estaban allí llegaban a creer de que Dios era un Dios de derrotas, ¿sabes qué iba a pasar? Israel iba a desaparecer. Porque cualquiera que atacaba a Israel poco a poco iba a quedar olvidado. Qué interesante, porque Israel existía, según Josué, no existía por su grandeza o no existía para su grandeza. Israel existía para hacer visible el carácter de Dios. Eso se llama identidad. Y la iglesia tiene que tener una identidad sólida. Porque el día que perdemos la identidad, dejamos de parecernos a Cristo, dejamos de hacer las enseñanzas de Cristo, de vivir las enseñanzas de Cristo. Y por ende, la misión también se cae. Porque nuestra identidad es también nuestra misión. Reflejar el carácter de Dios. E invitar a que otros conozcan el carácter de Dios y lo tengan también en su vida. Miren cuán grave es vivir en el pecado, ocultar el pecado, ser autosuficientes, ser presunciosos. Y aquí te das cuenta que el verdadero enemigo no está afuera, está aquí adentro, está en tu corazón, está cuando pones a Dios en segundo lugar, está cuando quieres brillar y no que Cristo brille a través de ti. Por eso, queridos hermanos, la lección de esta semana tiene grandes enseñanzas y sin lugar a dudas nos lleva a reflexionar cómo estamos actuando en la vida cristiana. Como Josué, con amor, con empatía, queriendo cuidar el nombre de Jehová. Quizá el motivo por el cual la iglesia donde estás no avanzó, no creció, es por la autosuficiencia, es por la presunción, es porque hay pecado oculto. Y mientras todo aquello permanezca, nunca escucharemos bien la voz de Dios. Pero como Dios le dijo a Josué, Josué, mañana haremos juicio. Y yo te digo de todo corazón, hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Confiésate ante Dios. No lo hagas por exposición. Hazlo por arrepentimiento sincero. Dios te va a aceptar. Dios te va a perdonar. Vas a ser libre de toda la culpa y el dolor que hay en tu vida. Pero acércate ahora a Dios, porque mañana puede ser día de juicio para ti. Hay una puerta de esperanza para ti ahora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si algo más tú quisieras aportar de lo que ha sido el estudio de esta semana, déjalo en los comentarios. Yo voy a leer tu comentario. ¿Qué piensas del estudio de esta semana? ¿Qué cosa te gustó? ¿Qué cosas aprendiste? ¿Te gustaría dejarlas? Yo voy a leerte y estoy seguro que lo que tú comentes será de bendición para muchas personas más. Te envío un fuerte abrazo y conmigo será hasta la siguiente semana. Chau, chau.